Meditaremos en ese sueño que Dios le da a Ellen White acerca del peregrinaje del pueblo de Dios por ese camino angosto, y algunos seguramente lo han leído, pero vale la pena recordarlo porque es muy significativo todo lo que nos va explicando aquí de cómo el pueblo de Dios va por ese camino que cada vez se va haciendo más estrecho hasta que al final pues tiene que ir sobre una cuerda, y esa cuerda lógicamente la sostiene Cristo. La verdad es que es un sueño muy alentador porque nos hace ver que anteriormente ya muchos han pasado por lo que nosotros estamos pasando y que necesitamos aferrarnos completamente a esa cuerda. En ello meditaremos un sueño revelador. Lo haremos en dos partes porque el escrito es largo, pero vale la pena. Bienvenidos. Y ese sueño, aparte de ser muy revelador, como lo dice el título, es un sueño muy emotivo, muy emocionante y que realmente llega mucho al alma, sobre todo cuando eres parte de ese peregrinaje y vas viendo cómo se van desarrollando las cosas, y que para poder llegar a ese final de este viaje, pues se necesita mucha fortaleza y mucho sacrificio. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en oración, primeramente. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado, santificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones que nos da cada día. En sus manos de amor estamos para que nos guíe y nos siga ayudando, Señor, en este peregrinaje que cada vez se hace más complicado. Pero sabemos que usted, Señor, nos lleva de su mano. Guarde todo su pueblo, Señor, aquellos que están padeciendo necesidad. En sus manos de amor los colocamos para que pueda hacer con ellos, Señor, sobre todo aquellos que necesitan, Señor, la claridad de su verdad. Guárdenos y acompáñenos siempre a poder ir, Señor, por el camino de la justicia. Todo eso lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y para comenzar nos dice el versículo: y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Éxodo 20:20. Aquí el Señor nos habla de que cada una de las cosas que nos van pasando en este peregrinaje, no deberíamos de temer por ello, porque el Señor nos ha venido a que, en ese tiempo, en el de Moisés, a ponerlos a prueba, ¿no?, al pueblo, para poder entrar en esa Canaán terrenal, pero nosotros para poder entrar a la Canaán celestial. Y para que su temor permanezca en nosotros y para que no pequemos. Todo lo va haciendo para prepararnos, para que seamos aptos para entrar al cielo, porque de otra manera no puede ser. Los seres humanos somos así, a las buenas muchas veces no queremos. Por lo tanto, el Señor tiene que ir afinándonos. Y en ese proceso de refinamiento, en el fuego, ¿no?, va costando y va doliendo, pero Dios es bueno y nos va dando las fuerzas y las salidas para cada una de las cosas. Vamos a ver este sueño, que iré explicando algunas cosas, pero realmente quiero que lo imaginemos y quiero que nosotros mismos vayamos llegando a conclusiones con cada una de las cosas que vamos viendo aquí, porque ya veremos al final, en la segunda parte, mañana, cómo la sierva del Señor lo que dice de la conclusión de este sueño. Es un sueño que ya, si mal no recuerdo, Ángel en alguna predicación lo leyó, pero vale la pena volver a recordar porque el significado es muy impresionante. Mientras estaba en Battle Creek, hace unos 5 meses, soñé con estar con un gran cuerpo de gente. Una parte de esta asamblea salió preparada para viajar. Teníamos carros muy cargados y a medida que avanzábamos, el camino parecía ascender. A un lado de este camino había un profundo precipicio y al otro lado una pared alta, blanca y lisa, como el duro acabado de las habitaciones enlúcidas. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más estrecho y empinado. Algunos lugares del camino parecían muy estrechos, tanto que llegamos a la conclusión de que no podíamos seguir viajando con los carros cargados. Entonces los soltamos de los caballos, sacamos una parte del equipaje de los carros y los pusimos sobre los caballos y viajamos a caballo. Bueno,
Este sueño empieza así. Ella sueña que de repente está rodeada de un gran cuerpo de gente y que esa asamblea, ese peregrinaje que comenzó justamente es en 1844, cuando comienza el movimiento ya prácticamente adventista, se comienza a viajar y cada uno tiene que ir por ese camino, no hay otro camino para poder llegar al objetivo, para poder llegar al cielo, porque al final, al cabo, esa es la conclusión, ¿no? O sea, eso es a donde llega. Y resulta que a medida que el camino se va avanzando, dice que parece ascender. Lógicamente, cuando un camino se hace empinado y se va haciendo cada vez más empinado, más cuesta seguirlo, ¿no? Pero ellos iban en caballo y llevaban mucha carga. A un lado del camino había un precipicio y al otro lado había una pared blanca, alta y lisa. Curiosamente tenía estas características. A medida, dice, que avanzaban, el camino se hacía aún más estrecho, o sea, a medida iban caminando, resulta que ese camino se hacía más angosto. Y no solamente se hacía más angosto, que ya era difícil llevar el equilibrio, sino que se hacía más empinado. Por lo tanto, dice que llegaron a la conclusión de que debían de arrojar los carros, iban en carro primero, bueno, esa es la visión que ella tuvo, ¿no? En ese tiempo era la que utilizaban. Iban con esos carros, con los caballos, y entonces debían de abandonar los carros que llevaban cargados de todo lo que necesitaban para ese viaje, supuestamente, ¿no? Lógicamente. Y entonces los soltaron de los caballos y decidieron seguir a caballo por ese viaje. Ya veremos más. Y solamente pusieron lo necesario en esos caballos. A medida que avanzábamos, dice, el camino seguía estrechándose. Ya vimos que ya era estrecho anteriormente. Nos vimos obligados a apretarnos contra la pared para evitar caer por el estrecho camino, por el profundo precipicio. Al hacerlo, el equipaje de los caballos presionaba contra la pared y nos hacía tambalear hacia el precipicio. Temimos caer y hacernos pedazos contra las rocas. Entonces cortamos el equipaje de los caballos que cayeron por el precipicio. Continuamos a caballo temiendo enormemente al llegar a los lugares más estrechos del camino, perder el equilibrio y caer. En esos momentos, una mano parecía tomar la brida y guiarnos por el peligroso camino. Cuando el camino se hizo más estrecho, decidimos que ya no podíamos ir a caballo con seguridad. Dejamos los caballos y fuimos a pie en fila india, uno siguiendo los pasos de otro. Por eso digo, es un sueño muy revelador, es un sueño muy significativo. Por eso he pedido que podamos ir imaginando este sueño y podamos ir aplicando cosas, porque lógicamente representa el peregrinaje del pueblo de Dios a través del tiempo. Y ellos lo pasaron. Ellos en su tiempo hicieron este peregrinaje, metafóricamente, ¿no? Lógicamente, pero que en su vida, en lo que iban pasando, pues iban viendo que realmente era así. Todo lo que iban viviendo, el camino cada vez se hace más estrecho, todo estorba, muchas de las cosas que no necesitamos van estorbando, y por lo tanto aquí nos va diciendo que entre más se acercaban al objetivo, pues claramente el camino se estrechaba y los caballos que llevaban cargas pesadas, ya esas cargas, como aprisionaban contra la pared, se podían caer, por lo tanto ya no lo necesitaban y tenían que tirarlas, ¿no? Y seguir por ese camino, tratando de hacer el equilibrio como podían para poder llegar y para poder seguir avanzando. Pero había una mano, dice, que tomaba la brida y parecía guiar en ese camino peligroso. ¿Quién era esa mano? Pues lógicamente que Jesús, ¿no? Cuando se hizo más estrecho el camino, resulta que ya no podían seguir a caballo. ¿Y qué hicieron? Pues dejar los caballos e ir a pie. En fila india, uno siguiendo el paso de otro. Voy a destacar, bueno, hay muchas cosas que destacar de esta parte, pero voy a destacar esto. Para poder seguir cuando el camino se estrecha, y si nosotros vemos en retrospectiva, ¿no?, de todo lo que el pueblo de Dios ha venido avanzando, y si se va haciendo más estrecho es porque se va llegando ya casi a esa meta. Hablándolo así como pueblo, podemos ponerlo de muchas formas, podemos ponerlo a manera personal, a manera de lo que estaba viviendo el Enahuay en ese tiempo y los pioneros, pero que lógicamente es ese peregrinaje del pueblo de Dios desde esa época hasta el fin del tiempo también. Y claro, cada vez cuando se acercaba más el tiempo,
de la redención, de llegar a la meta, pues lógicamente se hacía más complicado, más difícil. Entonces ya no se podían llevar cosas. Se tenía que soltar todo lo que estorbaba. Y esto, si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, hay muchas cosas que tenemos y que debemos de ir soltando. Y no hablo de cosas materiales, no, hablo de cosas de nuestro carácter, hablo de cosas que están ahí en nuestra mente, cosas que nos estorban y que para poder seguir avanzando por ese camino, porque si no, no vamos a llegar con esas cargas, pues debemos de irlas soltando para que Dios nos pueda seguir guiando de esa manera y podamos mantener ese equilibrio. Y en fila india, dice, se iban acercando en fila india y para poder avanzar tenían que seguir los pasos de otro. Si no estaban bien en fila india y si unos no se ayudaban a otros y en lugar de ir uno el paso del otro, otro iba para atrás, otro iba para un lado, otro iba, no se podía avanzar, lógicamente. Por lo tanto, ya lo veremos más adelante, aquellos que no se sometieran a ir por ese camino, como aquí se lo está marcando, pues ¿qué iban a hacer? Iban cayendo a ese precipicio que nosotros ya imaginamos lo que significa. Continuamos más. En este punto se soltaron pequeñas cuerdas desde la parte superior de la pared, blanca y pura, a las que nos agarramos con avidez para ayudarnos a mantener el equilibrio en el camino. A medida que avanzábamos, la cuerda se movía con nosotros. Al final, el camino se hizo tan estrecho que llegamos a la conclusión de que no podíamos viajar más con seguridad sin nuestros zapatos, así que nos quitamos de los pies y avanzamos una cierta distancia sin ellos. Pronto se decidió que podíamos viajar con más seguridad sin las medias. Nos las quitamos y seguimos con los pies desnudos. Otra cosa más significativa que hay aquí es que el sueño le podemos sacar una y mil conclusiones, está claro, pero bueno, lo que me ha gustado he querido traerlos para que nosotros mismos vayamos sacando esas conclusiones. Yo voy comentando ciertas cosas que voy viendo, pero lógicamente cada persona que la pueda ver pueda sacar una y mil conclusiones porque es muy emocionante este sueño. Nos habla de que pronto se soltaron ciertas cuerdas porque ya, lógicamente, era más difícil aún porque era tan estrecho que se hacía complicado sin una ayuda, ¿no? Y se soltaron, dice, esas cuerdas que al tiempo que ellos se movían, las cuerdas también se movían, iban al unísono, ¿no? Y al final, dice, el camino se hizo tan estrecho que llegaron a la conclusión que tenía que quitarse los zapatos. Y mira que era algo necesario, los zapatos, ¿no? Para poder ir caminando y que los pies no sufrieran heridas. Pero cuando ese camino se hacía más estrecho, había que quitarse también los zapatos. Y luego, cuando avanzaron más, resulta que no solamente ya tendrían que quitarse los zapatos, las medias, o los calcetines, o lo que sea, que los protegían de todo y del camino, que seguramente era un camino pedregoso, que no era un camino fácil, pues medias afuera. Y por lo tanto tenían que seguir con los pies desnudos. ¿Qué significado tan grande hay aquí? Que para poder seguir por ese camino tenemos que quedar completamente desnudos. ¿A qué nos recuerda esta palabra desnudos? A la Odisea, ¿no? No vemos muchas veces que somos pobres, miserables, ciegos, que estamos desnudos, desprovistos, que estamos desnudos y que necesitamos el poder llegar a vernos así, de esa manera, para poder entender que necesitamos de Cristo, para poder ver que realmente no somos nada de ricos y que a veces nos creemos que sabemos mucho, pero tenemos que despojarnos completamente tal y como lo hacían aquí en este sueño. Pensamos entonces en aquellos que no se habían acostumbrado a las privaciones y dificultades. ¿Dónde estaban ahora? No estaban en la compañía. A cada cambio, algunos se quedaban atrás y solo quedaban los que se habían acostumbrado a soportar las dificultades. Las privaciones del camino solo hacían que estos tuvieran más ganas de seguir hasta el final. Nuestro peligro de caer en el camino aumentó. Nos acercamos a la pared blanca, pero no pudimos poner los pies completamente en el camino porque era demasiado estrecho. Más cosas que nos va diciendo aquí, y es que todo esto es realmente para mí muy emocionante, porque es lo que el pueblo de Dios hoy en día está viviendo también. Ellos lo vivieron en su momento, en su tiempo, a su manera.
Pero si vemos la visión desde un principio hasta el fin, por este mismo camino que ellos pasaron, dice que pensamos entonces que aquellos que no se habían acostumbrado a las privaciones y a las dificultades, ¿dónde estaban ahora? Porque habían salido, eran varios. Y resulta que cada vez que se acercaban a la meta, o cada vez que el camino se hacía más estrecho, pues iban quedando atrás muchos, quedando atrás y cayendo al precipicio, ya no los acompañaban. A cada cambio que ellos hacían, o sea, a cada cambio de dificultad, pongámosle así, en este camino, claro, primero iban por el camino estrecho, iban con los carros, luego iban con los caballos, luego iban a pie, luego el camino era tan estrecho que tenían que apegarse a la pared, coger la cuerda, y ya veremos más. Pero había siempre un cambio, y en cada cambio algunos se iban quedando atrás. Y solamente se iban quedando aquellos que estaban acostumbrados a soportar dificultades, porque las privaciones del camino hacían que tuvieran más ganas de seguir adelante, porque realmente había hambre, había sed, había ganas de llegar a ese punto final. Y cada vez que iban adelante, pues el camino se iba haciendo más peligroso. Y por lo tanto, si se iba haciendo más peligroso, los demás, no. Ya aquí ya no me gusta ir porque, bueno, a mí esto, tengo miedo, tengo aquí o tengo allá. Bueno, mil y una cosas que podemos sacar. Y llegó un momento en el que el camino era tan estrecho que ya no podían poner los pies en ese camino, sino que se agarraban sobre la cuerda. Eso es lo que vamos aquí a ver en el siguiente párrafo. Entonces suspendimos casi todo nuestro peso sobre las cuerdas y exclamamos, tenemos asidero desde arriba, tenemos asidero desde arriba. Las mismas palabras fueron pronunciadas por toda la compañía en el estrecho sendero. Al oír los sonidos de jolgorio y alegría que parecían venir del abismo de abajo, nos estremecimos. Oímos los juramentos profanos, las bromas vulgares y las canciones bajas y viles. Oímos las canciones de guerra y las de baile. Oímos la música instrumental y risa ruidosa, mezclada con maldiciones y gritos de angustia y amargos lamentos. Estábamos más ansiosos que nunca por mantenernos en el estrecho y difícil camino. La mayor parte del tiempo nos vimos obligados a suspender todo nuestro peso sobre las cuerdas y éstas aumentaban de tamaño a medida avanzábamos. Y sigue impresionando este sueño. Dice que a medida que ya vieron que ya no podían sostener sus pies en ese camino, pues ¿qué hicieron? Suspender su peso sobre las cuerdas, claro, y ahí era más difícil porque ir aguantando el peso mismo sobre esas cuerdas, había un momento en el que seguramente ya no tendrían fuerzas y podrían caerse, pero hubo un ánimo, porque le dijeron, tenemos asidero desde arriba, tenemos asidero desde arriba. Esas palabras fueron pronunciadas por toda la compañía en el estrecho camino, todos se decían unos a otros, hay alguien que nos sostiene, hay alguien que lleva esta cuerda, por lo tanto no desmayemos, fortalezcámonos, porque ese alguien, y ya lo veremos en la segunda parte, no nos va a dejar nunca. Y luego dice, claro, no solamente era lo difícil de ese camino, del que ya no podían ni poner sus pies sobre algo, iban suspendidos, sino que también desde abajo, desde el abismo, que representa, bueno, todo el mundo, Satanás y absolutamente todo lo que nosotros podamos ver del lado oscuro y de todos los que iban quedando atrás, porque lógicamente a dónde iban a parar los que se devolvían, pues ya vemos a dónde. Entonces nos dice que oían juramentos profanos, bromas vulgares, canciones bajas, viles, de guerra, de baile, risa ruidosa mezclada con todo tipo de cosas que le gritaban, amargos lamentos también. Y por lo tanto, aquellos, cada vez que escuchaban toda la confusión que había abajo y todo lo que podía representar el caer ahí, entonces eso los motivaba a estar más ansiosos como nunca y mantenerse, a pesar de que estaba siendo muy complicado, en ese estrecho y en ese difícil camino. Y la mayor tiempo, dice, se vieron obligados a mantener el peso sobre las cuerdas. Y a medida que iban avanzando, esas cuerdas se hacían más grandes. Es impresionante todo esto porque hoy en día estamos viviendo todo este sueño. Te lo dije, a nivel profético así es, pero a nivel personal, a nivel de pueblo, ellos lo vivieron en su tiempo, pero nosotros estamos volviendo a recorrer ese camino y llegando a esa parte tan estrecha, esa parte que tenemos que ir
suspendidos en la nada, solamente cogidos de la cuerda que lleva Cristo, y que cada vez más el ruido del mundo, todas las dificultades que hay ahí y todos aquellos que van quedando atrás, que nos gritan, que nos dicen de todo, pues todo eso nos hace a que nos querramos aferrar más a Cristo. Y esta ha sido la primera parte de este sueño. Mañana seguiremos con la segunda, porque ya la segunda parte es aún más esperanzadora, más significativa, y ella nos habla de una conclusión. Ya lo dije, no he querido explicar tanto algunas cosas de este sueño porque vale la pena que cada quien medite en ello, porque es impresionante. El camino del cristiano no es fácil, y a medida que se va acercando el tiempo del fin, a medida que el Señor va sacando cosas, la limpieza se está haciendo también. Vamos viendo que muchos en cada cambio van quedando atrás. Ojalá que no seamos nosotros los que vayamos quedando atrás, y que nos aferremos, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, a esa cuerda, a Cristo completamente, que es el único que, a pesar de las dificultades, que a pesar de todo, nos puede llevar a esa Canaán celestial. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.